Buenas tardes. Buenas tardes. La energía, junto con la salud, el problema del agua, el problema de la educación, el problema de la alimentación, es otra de las variables críticas que están demandando urgente solución a varios niveles. Y el día de hoy dará comienzo un nuevo miniciclo acerca de la energía, el manejo de la energía, enfrentar el problema de la energía, pues no para beneficio social, sino para supervivencia de la especie. Entonces, este nuevo ciclo es organizado bien por estudiantes, y le voy a pedir a Lilian Domínguez que haga la introducción al ciclo, que nos explique en qué va a consistir, quiénes van a ser los ponentes y los temas que se van a presentar. Por favor, Lilian. Bueno, buenas tardes. Este tema de la energía, bueno, lo consideramos debido a que varios compañeros están tomando esto como sus temas de tesis, entonces nos pareció muy importante poder tener un ciclo conformado por varios exponentes importantes para nosotros. La exposición 1, que es el día de hoy, es dirigida por el doctor Ángel de la Vega Navarro, que es de la Facultad de Economía del UNAM. Tenemos para el 9 de febrero al doctor Yasuhiro Matsumoto, que es de aquí del CINVESTAB. Para la fecha del 16 de febrero tenemos al maestro Adrián Catswell, que es el director general de Suma Energía. Para el día 23 de febrero vamos a contar con la doctora Rosa María Prol, del Instituto de Geofísica de la UNAM. Y la exposición 5, que aún tiene una fecha tentativa, pero va a ser en marzo, es con el doctor Arturo Morales, de aquí del CINVESTAB. Entonces, pues esperamos que contemos con toda esta participación entusiasta de los compañeros y sobre todo, bueno, invitarlos, ¿no? Ahorita estamos iniciando esto que es de energía porque varios tienen un tema en común. Si más adelante alguien tiene un tema que desea hacer una miniserie igual, bueno, pues adelante, ¿no? Pueden contactarnos. Y bueno, voy a dar la reseña del doctor Ángel de la Vega. El tema que nos va a exponer es la caída de los precios del petróleo, impactos en la coyuntura y perspectiva para algunos sectores, países y regiones. Él es doctor en Economía de la Universidad de Grenoble, Francia. Es actualmente profesor y tutor en el posgrado de Economía y en el posgrado de Ingeniería, campo de conocimiento de energía, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Participó como lead author en la elaboración del 5º informe del panel intergubernamental para el cambio climático del Grupo de Trabajo 2 de mitigación, en particular en el capítulo Energy Systems en el 2010-2014. Obtuvo por concurso la cátedra José María Luis Mora en Economía Internacional con el tema Mercado Mundial de Hidrocarburos y Fuentes Alternas de Energía. Es primer titular de la cátedra sobre México Contemporáneo en la Universidad de Montreal, y sus líneas de investigación son temas energéticos y ambientales en relación con las problemáticas del desarrollo, el cambio institucional y la transformación de los sistemas energéticos en la actual economía internacional. Entonces le damos la bienvenida al doctor. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí funciona el micrófono? Bueno, la verdad agradezco mucho la invitación, sobre todo entiendo que es una iniciativa de estudiantes del doctorado, y creo que la verdad son invitaciones que yo valoro mucho. Agradezco también de manera especial a Margarita, que pues fue el primer contacto para venir a este seminario, y naturalmente al doctor Arturo Morales, con quien tenemos ya una conexión, varios de los profesores aquí, y siempre ustedes saben del gusto. Vengo desde por allá, desde otro planeta, para estar aquí en el CINVESTAB. Por cierto, ustedes vieron que en cuanto llegué puse mi puesto ahí, ¿no? Ahora, pues en estos tiempos de crisis, pues, se acostumbra a salir a la calle y poner su puesto, ¿no? Entonces, más o menos yo hice lo mismo. Lo que pasa es que quizá ustedes ubiquen esta revista que se llama Energía Debate. Entonces, su director
que es David Shields, cuando sabe que voy por allí a dar algunos congresos, me carga. Yo creo que para eso sirve también difundir un poco las cosas, ¿no? Entonces, las puse ahí. Después del seminario, los que gusten pueden llevarse trajes de la última y algunos más lugares, ¿no? Una revista, digamos, hecha por profesionales, investigadores del sector, pero pensando más bien en difusión, divulgación, cosa que a veces los investigadores nosotros descuidamos un poco, nos interesan más los artículos por allá que nos dan puntitos, o ya sea para el SNI, los tortibonos del UNAM, en fin, y a veces descuidamos que las investigaciones también es importante pues, darlas a conocer a un público más amplio, qué se hace, ¿no? Entonces también esta revista puede ser útil para, pues de pronto ustedes quieren dar a conocer alguna investigación, pues es un buen vehículo porque se publica en 10.000 ejemplares y está Lolo en internet, toda la revista, incluso ustedes van a ver ahí la página y pueden ver todos los artículos. Y por cierto, preciso que ni soy accionista, ni soy nada en esta revista, simplemente colaboro a veces y me parece que es bueno difundir esto, ¿no? Y también mencionaba lo de las relaciones entre nuestras instituciones, que la verdad son pues casi inexistentes desafortunadamente, ¿no? En parte las distancias, pero ahora yo creo que los medios de comunicación deberían favorecer más, y yo por eso agradezco mucho, valoro mucho venir aquí al Estado. La verdad es una gran institución de investigación y me sorprende a veces que haya pocas. Yo ahora que venía para acá le dije al coordinador de una de las maestrías del posgrado de ingeniería, no voy a mencionar ni qué maestría ni qué persona, ¿no? Dije, voy a las investigadas y le dije, oye, es de la facultad de ingeniería, no, el posgrado de ingeniería. Entonces, le dije, oye, supongo que ustedes tienen contactos, investigaciones en común. Me dice, no, mira, pues sé lo que es investigar, pero la verdad nunca he ido, ni tenemos absolutamente ninguna relación. Yo dije, pero no es posible, digo, ¿no? Pero bueno, pues es parte de la realidad, es que yo creo que iniciativas como las de ustedes permiten pues favorecer esas relaciones que la verdad son indispensables, promoverlas más. Muy bien, entonces miren, con Margarita pensamos que este tema actual puede ser interesante para ustedes. Ustedes me van a decir, bueno, pues es cosa de economistas, los precios del petróleo, los mercados, pues la verdad, eso no es tanto para nosotros. Pues quizá al final de esta charla, quizá podemos ver que son temas que se conectan con asuntos o con temas que ustedes están estudiando. Por ejemplo, lo que está pasando en el mercado petrolero, lo que está pasando con los precios, esta caída realmente muy fuerte, está afectando proyectos que tienen que ver con las renovables, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ahora a esos precios, de nuevo el consumo de hidrocarburos, petróleo, gas, pues se ha favorecido, sobre todo el gas a los precios actuales, ¿no? Y pues a lo mejor, sobre todo aquí en nuestro país, lo que tiene que ver con las energías verdes, pues a lo mejor las vamos a mandar otra vez para algún momento más adelante, ¿no? Es decir, los precios de los mercados energéticos se conectan, ¿no? Y de pronto tienen implicaciones inesperadas sobre proyectos de investigación que se abandonan, que ya no tienen la misma importancia. Ustedes recuerdan después de los shocks, bueno, algunos de nosotros nos acordamos de los shocks de los 70s, ¿no? Y pues sí, los precios aumentaron y entonces a partir de ahí arrancaron muchos proyectos de conservación, de energías renovables, muchas inversiones, se ven los datos, y al poco tiempo, como los precios bajaron y duraron bajos como 20 años, pues muchos proyectos se dejaron otra vez, hasta de pronto otra vez empezó otra vez la preocupación. Entonces, yo espero que tengan algún interés para sus investigaciones, para sus temas que están trabajando. Y miren, yo vi esta presentación, más bien presentación de algunos datos que a veces nos hacen falta, ¿no? A lo mejor algunos análisis o pequeños análisis, ¿no? Pero quizá sobre todo para quizá lo que yo presente quizá los lleve a preguntas más de fondo, ¿no? Y entonces pues el primer punto es simplemente presentar lo que ha sido esa caída. Se habla de caída, bueno, ¿qué significa?
cómo la podemos ubicar, para luego pues tratar de buscar algunos factores explicativos. Yo voy aunque haría alguna mención a lo que está pasando en la economía global, pero sobre todo pues lo que tiene que ver con el mercado petrolero, y quizá algunos de los cambios importantes y que explican este asunto de los precios pues tienen que ver con lo que ha pasado en la oferta, en la producción. O sea, realmente en los últimos años un incremento muy fuerte de la oferta, tanto de petróleo como de gas, y en algún momento pues esto se iba a ver en el mercado, ¿no? Ese es un poco el asunto, ¿no? Para entonces, después de ver pues algunos datos acerca de esa caída de los precios, después de tratar de ver algunos factores explicativos, bueno, pues ¿qué impactos ha tenido, ¿no? ¿Qué impactos ha tenido no solamente los impactos son para países o regiones, los impactos también son sobre algunos sectores. Por ejemplo, y digamos, no todos son impactos negativos, hay impactos positivos, ¿no? Tanto para países, también incluso para algunos sectores. Ustedes, por ejemplo, la aviación, por ejemplo, ¿no? Pues obviamente se ve beneficiada por los precios que tienen que ver con su consumo de combustibles, ¿no? Transporte en general, en fin, vamos a tratar de ver pues esos tres puntos, y como les digo, mi idea fue sobre todo presentar algunos datos, algunos pequeños análisis, pero quizás sobre todo para, como yo no conozco muy bien sus investigaciones, quizá a partir de sus investigaciones podamos quizá formular algunas preguntas de más fondo, ¿verdad? Esas famosas preguntas de investigación que son tan importantes, ¿no? Entonces, bueno, miren, el primer punto, ¿no? ¿En qué ha consistido esa caída? Pues ustedes ven que la verdad ha sido una caída muy fuerte y, digamos, en un lapso muy corto, ¿no? Y esto pues también tiene que ver con la previsión. ¿Qué se puede prever? Pues les aseguro, como vamos a ver un poco más adelante, que digamos en junio del año pasado, en julio del año pasado, en agosto del año pasado, todavía no se veía una caída de este tipo, ¿no? Y pues a partir de lo que se piensa que pueden ser los precios, pues ustedes saben que nuestros diputados dicen, por ejemplo, bueno, los precios van a estar en 80, entonces así formulamos nuestro presupuesto, ¿no? Yo creo que nuestros diputados son los únicos que piensan en el mundo que pueden definir los precios del petróleo, ¿no? Lo que no tienen ninguna posibilidad, obviamente, de intervenir en ellos, ¿no? Pero ven ustedes, ¿no? Como todavía en julio, digamos, se pensaba que los precios iban a seguir para arriba, ¿no? Y muchas veces, pues ahí incluso hay una especie de crítica a lo que hacen los economistas. Muchas veces se ve cuando algo va para arriba, pues parece que es imparable, ¿no? En algunos casos se hablaba de precios de $150, en fin. Y bueno, podía haber ciertas bases, ¿verdad?, de por qué esos precios estaban, o sea, los últimos 10 años fueron de precios elevados, ¿no? Entonces se pensaba que había una serie de circunstancias, de factores que permitirían, y esto pues para nosotros como país exportador, cuando estaba cayendo muy fuerte la producción, ustedes saben que en relación a 2004 la producción de petróleo cayó muy fuertemente, 1 millón de barriles diarios, por decir algo, y las exportaciones también. Pero como los precios se mantenían muy elevados, pues por ahí más o menos la situación se pensaba que iba a mantener manejable, ¿no? Entonces esto, perdón, ¿qué hice? Algo hice que no pasa. Entonces estábamos aquí, ¿no? Entonces, como ven ustedes, una caída muy rápida de los precios y muy fuerte de los precios, ¿no? Digamos, por eso un 50% en el segundo semestre. Pues para dar un dato, ustedes saben que se habla de un precio del petróleo, porque se puede asimilar los diferentes crudos, digamos, ¿no? Hay crudos de referencia y a partir de ahí se toman en cuenta la calidad de los crudos, las distancias, etc. Pero por eso se habla de un precio del mercado del barril de petróleo, pero porque se supone que hay competencia, que el petróleo se mueve, pero hay diferencias, ¿no? Ven ustedes ahí los dos digamos, marcadores importantes, el Brent, que es el del Mar del Norte, y el WTI. Otro asunto importante, pero no vamos a poder abordarlos todos, es el tema aquí del diferencial, ¿no? Ustedes ven que
digamos, normalmente siempre está primero el Brent, que repito, es el punto de referencia en Europa, en el Mar del Norte, que tiene ciertas calidades, etc. Y después viene el WTI, es la referencia sobre todo en el caso de Estados Unidos, son los dos crudos muy ligeros, ¿no? Pero aquí lo importante es el diferencial, ¿no? Por eso, digamos, cuando se dice que los precios del Brent están a 110, pues el del WTI 90, y luego el de los OPEC, el resto de OPEC un poco más abajo, y México todavía más abajo. Un diferencial, ¿por qué? Porque México exporta sobre todo crudos muy pesados, mayas sobre todo, ¿no? Entonces, pero vean ustedes cómo, aquí es un tema de análisis muy interesante, por qué se fue reduciendo este diferencial hasta casi estar en los mismos precios en este momento. Es un tema realmente muy interesante para todos ellos que se interesan en el mercado petrolero, el porqué de esto, ¿no? Y bueno, también por qué hay ese diferencial con el crudo que exporta México, ¿no? Entonces, una caída muy importante, pero ahí es donde entra, digamos, este seminario transdisciplinario, ¿no? Ustedes saben que en estos temas, pues casi cuando se presenta algo así uno dice, ay, es único esta situación. No, o sea, no es una situación única, ¿no? Y yo aquí les puse como, digamos, pues en los, digamos, en el último cuarto de siglo se dieron caídas más o menos importantes a las que estamos viviendo, ¿no? En 85-86 se dio, como vamos a ver un poquito más adelante, algo muy parecido. Arabia Saudita dejó de ser el famoso swing producer, y entonces pues los precios cayeron exactamente, prácticamente a 50-60% como ahora. Y aquí lo importante es que esos precios, o sea, de los precios que se acuerdan ustedes del famoso boom petrolero de México, precios muy importantes, después se cayeron los precios y tuvimos esa década terrible de endeudamiento, de bajo crecimiento, etc. Y prácticamente esa caída de precios duró 15-20 años. Eso, por eso, una pregunta interesante es ver si, digo, la historia no se repite, ¿no? Si en esta caída de pronto los precios otra vez van a estar durante un largo periodo a niveles bajos, ¿no? Es una pregunta interesante, ¿no? Pero vean ustedes entonces, esta caída importante no ha sido una caída única, ¿no? Ha habido episodios, ¿verdad? Incluso posteriormente, relacionados pues con las recesiones en la economía de Estados Unidos, en 91, en 2001, la famosa crisis asiática, aquí cayeron muy fuerte los precios, ¿no? Los precios llegaron incluso por debajo de $10, a $7-8. México estuvo exportando a ese nivel, ¿no? O bien, lo más reciente, pues la caída de precios de la crisis la más reciente, la crisis financiera, ¿no? Entonces, pues, una primera anotación, digamos, en esta caída, tener siempre el cuidado de referirse a otros momentos, a otros episodios, no porque se repitan las cosas, la historia no se repite, pero sí, de pronto puede haber algunas lecciones de por qué pasó eso en ese momento, por qué está pasando esto ahora, y sobre todo, bueno, qué perspectivas podemos tener, ¿no? Entonces, este interés, pues, de poner en paralelo, ¿verdad? Porque precisamente este tema, que puede servir un tema de investigación, ¿no? Después de esos shocks de los 70s, primero esos shocks, digamos, favorecieron esos desarrollos tecnológicos, que por un lado, ahí empezó todo este tema de una mayor eficiencia, del consumo de los robos, el tema de los automóviles, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo se extrajo mucho más petróleo del Mar del Norte. Bueno, aquí mismo, Cantarell y todo eso, o sea, México aprovechó del segundo shock, este nivel de precios, pues para incrementar fue una contribución, digamos, a la oferta energética mundial. Entonces, en ese momento, pues, Arabia Saudita hizo lo mismo que está haciendo ahora, o sea, cambió de política, ¿no? Pues para mantener e incrementar su parte del mercado, y pues los precios bajaron, como yo les decía, pues más o menos como bajaron ahora, ¿no? Entonces, pues por ahí, algunos de ustedes entiendo que están digamos, en disciplinas diferentes, algunas vinculadas más a la ciencia social, etc. Bueno, son temas que de pronto nos remitan al interés de tener una perspectiva histórica y memoria, digamos, para ver un poco algo que es muy importante para nuestro país y para otros, es decir, qué va a pasar con los precios, ¿no?
De pronto algunos dicen, no, pues se van otra vez van a rebotar y van a estar otra vez en 100, 200, y otros consideran que hay elementos como para pensar que pueden mantenerse flat, ¿no? Durante algún tiempo, ¿no? Y bueno, aquí están algunos datos que yo tomé, ¿no? En este caso de un informe muy reciente del Banco Mundial, ¿no? De este mismo año, donde era cerca de... Y en ese documento ustedes pueden encontrar, de hecho ustedes pueden buscar ese documento, lo pueden bajar todo entero, ¿no? Ahí este capítulo que yo lo recomiendo mucho, ¿no? Y de ahí viene esta gráfica, y como ustedes ven, pues sí, efectivamente, hemos tenido episodios, ¿no?, en los cuales los precios han caído mucho, y recuerdo las fechas, ¿no? En 85, 86, 90, 91, 97, 98, inicio de este siglo, la gran crisis global de 2008, 2009, y lo que llevábamos hasta el momento, ¿no? El primer semestre, pero desde entonces han caído todavía más los precios, ¿no? Pero estos son porcentajes, ¿no? O sea, más o menos porcentajes similares a los que hemos tenido, ¿no? Esto me parece un dato importante, ¿no? Y bueno, miren, para que vean ustedes cómo se dio muy rápidamente esta caída y cómo, digamos, pues hay un tema de cómo prever, ¿no? Se espera de los economistas que tengan su bola de cristal, ¿no? Y que nos digan, no, pues el año que entra va a estar así. Bueno, es una complejidad de factores, hay modelos, etcétera, pero modelar unas situaciones tan complejas, pues yo creo que es parte del trabajo que ustedes hacen, ¿no? Cómo esos trabajos de modelización, pues que tienen obviamente que ser limitados, no se puede poner toda la realidad ahí, pero de pronto se podría quizá mejorar los ejercicios que se hacen para prever algunas situaciones como estas por los impactos tan graves que tienen, ¿no? Por cierto, yo les voy a enviar esa presentación. Lo que yo hago es, la reviso siempre después, o sea, no se las dejo, pero yo mañana pues se las envío, ¿no?, para que se circule, ¿no? Pero sí les pido siempre que tengan esa posibilidad de revisar algunas cosas, porque siempre se le ocurren a uno algunas cosas después de un seminario, ¿no? Pero bien, entonces digan, ustedes seguramente conocen esta publicación, en todo caso se la recomiendo, ¿no? Es una revista muy reconocida, aunque la publica BP. Ustedes conocen BP, es esta gran compañía internacional de petróleo que está basada en Gran Bretaña, concretamente en Londres. Fue la responsable del derrame en el Golfo, ¿no? En 2010, Macondo, todo eso, ¿no? Pero es una publicación muy reconocida, muy confiable, o sea, para las estadísticas energéticas. Yo se la recomiendo mucho. Pueden bajar incluso todas las publicaciones que ha habido desde hace, no sé cuánto, creo que la hacen desde los 40, y es muy interesante precisamente para hacer investigaciones un poco con datos de largo plazo, ¿no? Yo les recomiendo mucho esto, ¿no? Pero vean ustedes, ¿no? Bueno, esta publicación sale cada año en julio, ¿no? Entonces, esta publicación para nada estaba en la idea, aunque por ahí estaba, o sea, publicada en julio del año pasado. La caída vino después, el segundo semestre, ¿no? Y uno pues, no podría pensar que aunque sí había esto, ¿no? Entonces, pues aquí hay dos datos, ¿no? Primero, esa rápida caída de precios, ¿no? Como bien decía, dificultades de la previsión. Pero mira, la actual caída que estamos considerando muy fuerte, tanto en términos reales como nominales, o sea, ustedes tienen esta cifra, digamos, estos datos, digamos, esto es en términos de dólares, debe ser dólares de 14, no dólares de 13, ¿no? Esos 13. O sea, ahí sí se puede comparar, digamos, ¿no? Y digamos, los dólares de cada año, lo que se dice en dólares corrientes, ¿no? Por cierto, miren, esto es muy interesante porque hasta los shocks petroleros de los 70s, pues parecía que el petróleo iba tendiendo hacia cero, ¿no? Y que el precio, fíjense cómo estaba el precio del petróleo, ¿no? Pues a este nivel, por eso, pues se favoreció muchísimo el consumo del petróleo. Todo el crecimiento de la posguerra estuvo basado sobre esos precios. O sea, hay una tendencia casi del petróleo, esto no se podía mantener, esta tendencia no se podía mantener casi hacia cero, ¿no? Y pues ahí vienen los dos shocks, pues,
Y algunos consideran incluso ahí hay estas teorías casi del complot, de que Kissinger se puso de acuerdo con OPEP para aumentar los precios, porque sin eso, a esos precios no se iban a poder recuperar las reservas, etc. Pues algo puede tener sentido, ¿no? En todo caso, digamos, este aumento de precios fue el que permitió que zonas que antes no, obviamente nadie iba a meter dinero a esos precios, como el Mar del Norte, pues era muy caro, muy difícil, se hizo rentable a los precios de los shocks. Incluso, repito, en el caso de México, ¿no? Que entró ahí, ¿no? Y pues ahora, y también se dio lo mismo con estos precios, en los últimos años. Entonces, pues, eso sería un poco en ese primer punto. Un segundo punto que también es muy interesante para la investigación, ¿no? ¿Por qué esa caída de precios tan rápida? Sí, perdón. ¿Por qué esa caída de precios tan rápida? Esto, en este caso es el Brent, ¿no? ¿Por qué esperó? Quizá ustedes hayan oído hablar que, digamos, la caída de las materias primas, de las famosas commodities, empezó a caer desde la pasada década, ¿no? ¿Por qué el petróleo no? ¿Por qué? Cuando, sobre todo en situaciones de crisis, pues sí, los minerales empezaron a caer, los metales, los alimentos, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, es un dato interesante, ¿no? Y es ahí donde empieza, pues, el análisis que yo les quisiera. Aquí también se ve en esta gráfica, ¿no? Los precios de los metales, que usualmente reaccionan mucho más frente a la actividad económica, porque se usan para una serie de industrias y tal esa, digamos, lo que hay que buscar es factores específicos para entender, pues, esa rápida caída de los precios del petróleo, que es esta, y por qué, digamos, esperó, cuando ya los demás commodities estaban bajando, por qué el petróleo no siguió esa evolución, sino muy tarde y muy duramente esa caída, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde estaría el segundo punto, ¿no? Algunos planteamientos acerca del por qué, ¿no? Entonces, como yo le dije, bueno, pues algunos factores, incluso yo lo dejé un poquito en inglés, son de las cosas que quiero corregir, tomé algunos datos de algunos trabajos, ¿no? Entonces, pues hay temas, por ejemplo, que tienen que ver con esto que se ve más claro en las gráficas, ¿no? Hay todavía una relación entre el crecimiento económico y el consumo de petróleo, que no es igual. En algunos países, un punto de crecimiento es un punto de crecimiento del consumo de energía, sobre todo el petróleo. En otros países no, en otros países ha bajado eso que se llama la elasticidad del consumo de energía en relación al crecimiento económico, pero aquí lo importante es uno de los factores, o sea que la economía mundial entró en un periodo de bajo crecimiento, sobre todo desde 2007-2008, y que realmente no se ve una recuperación, ¿no? En esta gráfica ven ustedes cómo están, digamos, tanto el mundo, aquí están, ustedes saben que son las economías avanzadas las que más han caído. Aquí está la crisis financiera global que se dio recientemente, 2008-2009, cierta recuperación, pero ven ustedes que el crecimiento se ha mantenido así. Incluso otras economías, como las famosas economías emergentes, pues han ido cayendo. Ustedes saben, China, que crecía 12-13% anual, pues ahora está 7-8%, que ya quisiéramos nosotros para un año de lujo, ¿no? Pero ha caído su crecimiento, la India, etcétera, ¿no? Ese es uno de los factores que explican este asunto, porque ustedes ven que todavía las previsiones del crecimiento siguen siendo a la baja, ¿no? Entonces, pues esto no ayuda, digamos, a lo que algunos esperarían, pues que repunte la demanda del petróleo y que en consecuencia también eso se refleje sobre los precios, ¿no? Entonces, hay esa relación todavía entre el crecimiento de la economía global y la demanda de petróleo. Y estos gráficos, digamos, se ven con mucha claridad, ¿no? Digamos, la demanda global del petróleo, sobre todo, bueno, los países del OCDE que sufrieron una crisis muy fuertemente, pues ven ustedes la caída, ¿no?, de la demanda de petróleo, que pues se ha mantenido todavía muy por abajo.
la demanda de petróleo que crece es sobre todo en los países fuera de la OCDE, ¿sí? O sea, los países emergentes, de desarrollo, son los que han mantenido. ¿Sí? Pero vean ustedes que también la demanda de los países en desarrollo emergentes, no miembros de la OCDE, también se ha caído. O sea, ¿por qué? Porque han dejado de crecer, ¿no? Y entonces, aquí hay una cierta excepción en el caso de los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, ustedes, digamos, en los últimos años ha tenido una evolución muy diferente al caso de Europa. O sea, en Estados Unidos, esta famosa revolución energética es uno de los temas más recientes. O sea, es un país que ha encontrado petróleo, gas no convencional, y su situación energética además ha bajado los precios, y su situación energética es muy diferente a la de Europa, ¿no? Entonces, digamos, aquí es donde entra, pues, en esta búsqueda de por qué, cómo, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se está dando es, por un lado, una baja de la demanda de petróleo en general del mundo, y al mismo tiempo el incremento de una producción importante, ¿no? Entonces, ¿qué se esperaba de la OPEP? Quizá ustedes hayan leído por ahí. Lo que se esperaba de la OPEP es que dijeran, bueno, pues vamos a reducir la producción, pues para que los precios se mantuvieran o regresaran a sus niveles. Es lo que se espera, digamos, en temas de un análisis de mercado, ¿no? Es decir, está aumentando mucho la oferta, hay una sobreoferta, bueno, pues bajémosla, y sobre todo, ¿de quién se pide siempre que baje? Pues de la OPEP, ¿no? Y sobre todo de Arabia Saudita, que pues tiene todas las reservas, tiene los niveles de producción, pero nada más que esta vez Arabia Saudita hizo lo mismo que yo les decía en la mitad de los 80. Dijo, no, yo no tengo por qué bajar mi producción, yo la mantengo porque quiero mantener mi parte de mercado, no me importa que los precios se vayan a donde vayan. Un ministro por ahí de Arabia Saudita dijo que pues, no importaba si los precios llegaban a 20, a 10 dólares, total sus costos son muy bajos, ¿no? Y lo que les importa pues, es mantener su parte de mercado, ¿no? Entonces esto hizo que, pues digamos, fuera un elemento más de esa caída tan fuerte, porque la reunión de la OPEP, la última entiendo que fue en noviembre, ¿no? Todavía se esperaba ahí que hubiera una decisión, y pues no, la OPEP simplemente, digamos, un incremento muy importante de la oferta. Ustedes ven aquí, por un lado están los dos, digamos, cómo la producción iba para arriba, ¿no? Esto es en el caso de Estados Unidos, que es un dato muy importante, lo que ha pasado con una industria que se consideraba ya en liquidación, agotada, madura, etcétera, etcétera, y de pronto pues ha repuntado por la parte de los petróleos no convencionales, ¿no? Pero bueno, lo que dice la OPEP dice, bueno, muy bien, se dice que hay una sobreoferta en el mercado. ¿Por qué se nos pide a nosotros que bajemos la producción? ¿No? ¿Por qué no se le pide a Rusia? Rusia ha incrementado muchísimo su producción y es un país que se encuentra con muchas dificultades. Estados Unidos ha incrementado su producción, ¿no? ¿Por qué no se le pide? En fin, lo que hizo en todo caso pues fue, digamos, mantener sus niveles de producción. Digamos, lo que le corresponde pues son 30 millones de barriles diarios, ¿no? Mantenerlos, incluso se considera que están por encima, ¿no? Y bueno, pues lo que la OPEP no es unánime en sus planteamientos, ¿eh? O sea, hay países como Arabia Saudita que está en esa idea, de mantener su parte del mercado, y hay otros países, ustedes ven a Venezuela, a otros países que dicen, no, hay que hacer algo, ¿no? Y lo cual también tiene que ver con México, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, digamos, otro factor, digamos, explicativo. Primero es el tema de la economía mundial no ha repuntado realmente, no ha salido realmente de la crisis. Obama en su último discurso, ustedes quizá lo oyeron, el informe de la Nación, considera que ya Estados Unidos ya salió de su crisis, etcétera, etcétera. Pues quizá haya elementos para decir que ha mejorado su situación, pero digamos, Europa sigue totalmente caída, ¿no? Entonces, pues es un elemento pues no hay una demanda suficiente ante una producción que se ha incrementado mucho, pero otros elementos, o sea, el comportamiento de los actores, en este caso el comportamiento de la OPEP, que dice, no, yo no tengo, concretamente Arabia Saudita dice, no, yo no tengo por qué restringir mi producción, pues que los precios se vayan hasta donde se vayan, y por eso, pues, se ha dado esta situación, ¿no? Un elemento muy importante que tiene que ver también con México, vean la caída de las importaciones de Estados Unidos, ¿no? Pues ha sido una caída realmente
que obviamente se siente en el mercado, ¿no? Cuando un país, en parte por la crisis, obviamente el impacto sobre el consumo, pero también ahí, y es un tema también de investigación, en Estados Unidos también empieza a haber ciertos comportamientos nuevos que tienen que ver con una manera diferente de consumir, de mayor eficiencia en algunos casos, incluso en el transporte. Eso también creo que son cosas que hay que estudiar, ¿no? ¿Por qué, digamos? Pero vean ustedes, o sea, las importaciones de Estados Unidos, ¿no? De crudo, no logro dominarlo bien, aquí está. Vean ustedes, o sea, importaciones de prácticamente, de más de 10 millones si son 10 millones de barriles diarios, ¿no? Vean ustedes cómo ha ido cayendo eso, ¿no? Claro, aquí está la crisis impacta el consumo de petróleo, ¿no? Pero vean ustedes, digamos, un país que no es que sea autosuficiente ahora, como algunos dicen, sino que importa, pues miren, prácticamente 3 millones menos de barriles diarios. Eso se siente obviamente en el mercado, ¿no? Estados Unidos ha tratado de importar menos del Medio Oriente, menos de los países de la OPEP. Pero sigue importando mucho, y sobre todo de Canadá. Canadá se ha vuelto un país que además de ser socio, es un país aliado, que tiene estos petróleos también y importan mucho a Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo esto pues son temas de que si Estados Unidos deja de importar petróleo, pues obviamente tiene un impacto sobre los precios, ¿no? Y es una caída drástica, ¿no? Esto y tiene que ver con México como exportador, o sea, México le exporta a ese país que ha ido reduciendo sus importaciones y que ha ido incrementando su producción, a tal punto que Estados Unidos empieza ahora a plantearse la posibilidad de ser un exportador, ¿no? Y hay por ahí una prohibición desde los shocks de los 70s, pero están buscando, y de pronto ustedes saben que esto tiene que ver con México porque se está planteando la posibilidad de que Estados Unidos le exporte petróleo a México, ¿no? No hay que escandalizarse tanto, digamos, sería una especie de swap, ¿no? Pues México le exporta pesado y México puede importar, Estados Unidos está produciendo mucho ligero y puede importar ese petróleo ligero, sobre todo por el tema de las refinerías. México no tiene las refinerías para ese petróleo pesado, pues sobre todo las refinerías más sofisticadas de Estados Unidos, ¿no? Pero esa caída en todo caso es un tema que hay que estar muy presente. O sea, al que le exportamos más petróleo está reduciendo sus importaciones, ¿no? Y además México se encuentra ante una situación de competencia con el crudo de Canadá que está llegando ya al Golfo de México. No solamente está el tema del gasoducto, siempre el Keystone, ¿no? Que todavía está medio en duda, pero el petróleo llega por tren, está llegando 200.000 barriles diarios, llegan ya desde Canadá hasta el Golfo, donde México trata de ubicarse, porque también los crudos canadienses son pesados, y ahí está esa competencia, que de pronto a veces no tenemos muy claro al respecto, ¿no? Pero bueno, esto, y vean ustedes como en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Pues sobre todo, ha reducido sus importaciones, sobre todo el crudo ligero, porque sobre todo el crecimiento de su producción pues ha sido de petróleos ligeros, o sea, superiores al crudo ligero, según las definiciones, pero digamos por encima de 30 grados sería un petróleo muy ligero, ¿no? Pero vean ustedes, sobre todo son petróleos que digamos Estados Unidos ha dejado de importar, ¿no? Hay situaciones dramáticas. Si ustedes ven las cifras, Nigeria le exportaba mucho petróleo a Estados Unidos, en este momento cero. Redujo totalmente sus importaciones de Nigeria, ¿no? Y esto para estos países es realmente una situación dramática, como vamos a ver más adelante, ¿no? Y bueno, esto que yo les mencionaba, otro elemento ahí explicativo es que no solamente Estados Unidos ha reducido sus importaciones, sino que ha incrementado su producción. En este caso, pues es lo que se llama la famosa Shell la revolución del Shell, ¿no? Pues que es gas y petróleo también, ¿no? O el famoso tight oil, ¿no? Que ha sido niveles realmente impresionantes de cómo ha aumentado en muy poco tiempo, ¿no? ¡Fum! Para arriba, ¿no? O sea, son millones digamos, fíjense, esto es muy interesante poner en paralelo. Esta producción es prácticamente de 1 millón de barriles diarios, ese aumento, ¿no? La producción de México ha caído exactamente en 1 millón de barriles diarios, ¿no?
muy interesante por qué razón ha pasado eso, porque pues sí, pues somos un país petrolero, etc. ¿no? ¿Este es ligero o es pesado? En este caso es sobre todo ligero lo que ha hecho el caso de Estados Unidos. Y bueno, también la productividad por pozo, en fin, son cosas que están pasando en la industria americana, que bueno, el shale gas, del otro lado, que ha incrementado muchísimo. Yo les doy nada más 3 datos. O sea, en 2000, decían, Estados Unidos se decía, necesitamos mucho gas, pero ahí está Canadá que nos lo vende, ¿no? Está todo el gas ahí. En 2005 Canadá dijo, no, yo necesito mi gas para las arenas bituminosas y para mi propio consumo, y además mis reservas están cayendo. Y ahí es donde empezó a hablar mucho del gas natural licuado, o sea, traer gas a Estados Unidos de donde fuera licuado, y empezaron a ver muchos proyectos en las costas, ¿no? Pues ahora los proyectos quién sabe dónde quedarían, ¿no? Ahí está todo el tema también del análisis económico del proyecto, ¿no? Y de pronto la revolución del shale. Entonces Estados Unidos empieza a tener una autosuficiencia en gas, ¿no? Y esos proyectos, pues ahora, claro, va a seguir importando un poquito, pero a veces algunos consideran que esas unidades de regasificación van a ser utilizadas para tratar de reconvertirlas y exportar gas, ¿no? En fin, cosas muy fuertes están pasando en este sector, ¿no? Dentro de también de las explicaciones, digamos, de esta caída de los precios, ¿no? Ustedes seguramente han oído hablar de que Arabia Saudita lo que se propone es que los precios caigan tan bajo que precisamente digamos, impacte duramente a lo que está pasando en Estados Unidos. Es decir, los costos en Estados Unidos son muy, muy fuertes, son más fuertes en todo caso que los de Arabia Saudita, ¿no? Entonces, si los precios caen muy bajo, muchos proyectos se están quedando fuera en el caso de Estados Unidos, ¿no? No sé si me explico en eso, ¿no? Pero, digamos, hay muchas hipótesis, ¿no? De que, por qué, cómo, y que entonces lo que se propone es que truenen muchos productores americanos. Bueno, tiene cierta base, ¿no? Ustedes lo ven muy bien en esta curva, ¿no? Es decir, si los precios caen, ahorita están por abajo, más o menos 50, digamos, para México está en 37, 38, ¿no? Pues si los precios caen más, pues muchos proyectos no son rentables, ¿no? Por eso incluso esto de la Ronda 1 en México se está cuestionando, porque ustedes ven que la primera apertura va a ser a aguas someras, porque se dice que los costos son de $20, o sea, entonces todavía habría niveles de rentabilidad. Pero en aguas profundas los costos son mucho más importantes. Si caen a $40, muchos, en fin, es algo un tema que quisiera regresar más adelante, ¿no? Pero vean ustedes esta gráfica, es muy interesante, ¿no? Viene de esta fuente. Les repito, ustedes van a encontrar esta presentación, la reviso nada más y se las envío, ¿no? Pero vean ustedes, ¿no? Estos son costos de extracción, digamos, estos son los costos en el Medio Oriente, ¿no? ¿Son dólares la escala? Sí, son no lo dejé aquí, son aquí, no está por aquí, son dólares, son dólares. Y esto es el punto, lo que se llama el famoso break-even point, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, aquí, digamos, este es el onshore, digamos, $25, ¿no? Offshore, un poco más, ¿no? 40, ¿no? Aguas profundas, aquí está el extra pesado, ¿no? En el caso de Rusia, ven ustedes cómo van aumentando los precios. Esto es una especie también de curva de oferta. Y entonces, pues sí, digamos, a $100 como estaba, y como se pensaba que se iban a mantener los precios, pues muchísimos proyectos de petróleo muy difícil, el Ártico. En el caso de Brasil también va a ser un problema, ese petróleo subsalt, a qué costos está, y a estos, entonces, pues sí, digamos, a esos precios como estaban, $100, pues prácticamente todo lo que se podía, todo lo que era extraíble más o menos era posible esos precios. Ahora, como ustedes ven, a precios de, digamos, de 60, pues queda fuera muchas cosas, ¿no? Entonces muchos dicen, bueno, es lo que leía el OPEP de Arabia Saudita, ¿no?
tronar a los productores estos, tanto de Estados Unidos como de otras zonas, ¿no? No les importa el tiempo que pase, llegará un momento en que muchos no resistirán y ellos se quedarán en su parte del mercado y quizá la incrementen, ¿no? Bueno, pues una hipótesis que... ¿Qué tan endeudados están estos productores de shale? ¿No pueden crear una crisis con las deudas que tienen que no les pueden pagar? Además, pero hay muchas que parece que están quebrando. Ahorita hay un dato aquí, si quieren se los pongo inmediatamente, ¿no? Viene después ahorita una gráfica que me parece muy interesante, ¿no? O sea, este es otro tema muy interesante de investigación. Digamos, pues en el sector energético se hacen inversiones muy fuertes, ¿no? Con la idea de recuperarlas esas inversiones, pero de pronto pues resulta que no es posible porque el mercado cambió. El tema de los costos hundidos, ¿no? El sunk cost, ¿no? En el cual, pues sí, muchas de esas inversiones en los últimos años se hicieron con la idea de precios altos, ¿no? Este tema de la previsión, pues no es muy sencillo, ¿verdad? Y aconsejar a una empresa que busca hacer inversiones, tú dices, no, pues sí, los precios van a mantenerse altos y pues resulta que en 6 meses cayeron, ¿no? Entonces, pero no solamente el petróleo, ¿verdad? Ahí es donde yo les decía al principio que tiene interés para, pues el interés que hay aquí en ustedes por las energías renovables, ¿no? ¿Qué va a pasar con muchos proyectos no solamente de energías renovables, sino también de conservación, ¿no? Pero el tema es que esas inversiones van a estar ahí, a estos precios bajos, y pues a ver cómo se hace con ellas. Las compañías ven de largo plazo, ¿no? Entonces no ven mucho los criterios así de mercado y esperan que de largo plazo pues, los precios recuperen esas inversiones, pero no todos pueden hacer eso, como usted dice, ¿no? Hay empresas muy endeudadas en el caso de que van a tronar simplemente, ¿no? Sobre todo en el caso de Estados Unidos, pues es una economía en la que el mercado es el que manda, ¿no? Entonces, este tema del famoso lock-in, ¿no? De esas inversiones, ¿no? Pero por esa misma razón, o sea, este es un elemento más de que, pues, que los precios se pueden mantener bajos, ¿no? Y por eso, miren, yo les puse ahí algunas previsiones, ¿no? Este es el caso, ustedes saben que hay lo que se llama las forward curves, ¿no? Las curvas hacia adelante, ¿no? Es decir, los precios futuros, ¿no? Es muy interesante porque en algunos casos, fíjense, digamos en julio, pues empezó a verse pues hacia el futuro, ¿no? O sea, agosto de 2019, ¿no? Unos precios, pues sí, un poquito a la baja, pero se mantiene en 90, ¿no? Después de eso, ya en octubre, o sea, se veía más abajo, en fin, aquí lo que me parece interesante es que algunos consideran que puede darse esto, ¿no? Pero, pues, ¿cómo hacemos esos estudios de previsión? ¿Con base en qué elementos? ¿Qué metemos en el análisis? ¿Qué metemos en los modelos? ¿Qué metemos? Porque miren, aquí todavía está más fuerte el asunto, ¿no? Es el WTI, ¿no? Es el West Texas Intermediate. Ustedes recuerdan que uno de nuestros ministros importantes, Telles, ¿no? Cuando llegó a secretario no sabe nada de energía, ¿no? Entonces hizo análisis. Sí, el West Texas Instruments está a tales niveles, ¿no? No, pues es West Texas Intermediate, ¿no? Pero él sabía todo y sabe todo, ¿no? Después estuvo en la bolsa y después, etcétera, ¿no? Entonces el West Texas Intermediate, ¿no? Pues vean ustedes cómo venía, ¿no? Esta es la caída actual, brutal, ¿no? Y algunos dicen, no, pues es que va a ir por ahí. Pero vean ustedes, algunos dicen que todavía más abajo, ¿no? Y otros no, más arriba. O sea, ¿cómo hacer eso, no? También es un tema, digamos, de cómo hacemos. Sí, pues se pide a los economistas, a otros que digan, bueno, pues vean ustedes el rango, ¿no? Digamos que pueden llegar a fines, digamos, de esta década de nuevo a $120 o encontrarse a 40. Digo, ¿sobre qué bases, no? Ese es un tema muy interesante, ¿no? Pero bueno, miren, rápidamente el tercer punto que yo les decía, ¿no? Y para no hacer más tiempo, le dar tiempo sobre todas las preguntas, que es lo más importante, ¿no? Bueno, ¿qué impactos, no? Bueno, pues sabemos que en general, pues sí, la caída de los precios, pues de alguna manera beneficia a los que compran ese petróleo y afecta pues, a los productores.
factores, ¿no? En algunos países pueden responder, ¿no? Otros van a obligar. Parecería que nuestro país pues, hizo esto de las coberturas y que este año lo tiene más o menos cubierto, ¿no? Para los siguientes estaría el problema, ¿no? De todos modos, ya empieza a hablarse de recortes. Ustedes saben, se tiene un presupuesto 40% basado en una hipótesis de precios del petróleo que se hicieron de 70 y tantos, ¿no? A esta caída no la cubre toda la cobertura. Entonces, algunos ya están empezando a decir, bueno, recortes, lo que siempre se hace, ¿no? O bien endeudamiento, ¿no? Pero las condiciones actuales, yo creo que hay que seguir este asunto, ¿no? Cómo se va a responder ante la situación. Y muchas veces vemos que pues, los recortes más, sobre todo por cuestiones que no se deberían recortar, ¿no? Que muchas veces con el gasto social, con educación, con salud. Entonces, pues sí, muchos países están viendo afectados. Ahí no todos están en la misma situación. Vean ustedes cómo en algunos casos Rusia 70% de las exportaciones vienen de petróleo, ¿no? Otros países, bueno, el caso de Venezuela es dramático realmente, ¿no? Sus exportaciones son 94, o sea, 100% de exportaciones vienen del petróleo. Imaginen ustedes en qué situación se encuentran, tanto para sus finanzas públicas como en sus equilibrios externos. Es una cuestión muy dramática. ¿Y Brasil cómo quedaría? Brasil no lo tengo aquí. Si quieren ver esta revisión puedo poner datos acerca de Brasil. Brasil está en una situación muy complicada también, porque su crecimiento de esta década feliz de primera década de siglo, que Lula, etcétera, el crecimiento y todo, pues se ha visto muy fuertemente impactado precisamente porque era un exportador de minerales, ¿no? En el caso del petróleo está un poco más cubierto porque tiene una producción interna, ya no importa lo que exportaba antes, pero se ve impactado también en sus finanzas. Les voy a poner algunos datos en esta revisión que hagan, ¿no? Pero en todo caso, vean ustedes, pues hay países realmente que van a sufrir muy duramente, ¿no? Bueno, no solamente está el caso de Venezuela, bueno, un país como Gabón, la República del Congo, ¿no? Que casi su PIB es puro petróleo, o sea, no solamente las exportaciones, de toda la producción es puro petróleo, pues, obviamente impactos muy fuertes, ¿no? Y ahí es donde está este tema del famoso, digamos, ¿qué precio del petróleo necesitan los países exportadores para mantener en equilibrio sus finanzas? Eso sería esta noción de fiscal break-even oil prices, ¿no? Es decir, por ejemplo, ven ustedes Libia, ¿no? Pues para cuadrar sus finanzas necesitaría un precio de $160, ¿no? Pero bueno, en general, hay algunos países que están mejor, pero pues casi todos en esta situación, vean ustedes, por encima de 60, pues estaría Azerbaiyán, Omán, Libia, Irak, incluso Arabia Saudita, ¿no? Bahrein, bueno, todos los países exportadores, pues, digamos, van a impactar sus finanzas públicas. Están muchas de ellas basadas en el precio del petróleo, pues una caída así los puede dificultar. Bueno, también en México, sí, perdón. Pero entonces Saudi Arabia no puede permitirse dejar que el tiempo pase porque no les afecta y solamente se van a tronar los poderosos a $100 por barril. Pero deben de ser muchas reservas. Las reservas, exactamente. Reservas no solamente de petróleo, sino reservas internacionales, ¿no? que entrarían en este asunto, ¿no? O sea, ¿qué reservas tienen los países para aguantar una situación así, ¿no? Arabia Saudita está en una mejor situación desde ese punto de vista, y otros, ¿verdad?, que incluso tienen inversiones extranjeras, ¿no? Pero yo quisiera, su pregunta es muy importante, porque precisamente muchos pueden decir cuál es la lógica de este país, ¿no? En una situación así, que obviamente se ve impactada porque a esos precios tiene que hacer y tomar una serie de medidas. Consideran que puede aguantar. Aunque tenga mucho, exactamente, si lo está vendiendo a $40, me cuesta, debería estar vendiendo a 100. Sí, tiene usted toda la razón. Y por eso esta gráfica, ¿no? Pero mire, también tiene que ver no solamente con a qué precio cuadran las finanzas, sino a qué precio los países calculan su presupuesto, que es el caso de México, ¿no? O sea, México calculó su presupuesto, creo que a 78, es lo que creo, ¿no? Y entra ahí el tema de las coberturas, ¿no? Pero obviamente no puede, si se mantiene, por eso el tema de
si se mantiene este nivel de precios, ¿no? Un país como México obviamente se va a ver afectado, ¿no? Si quiere, le quisiera ver un poquito el caso de otro país, ¿no? que es muy interesante, el caso de Noruega, ¿no? Noruega también se ve afectado de alguna manera, pero obviamente tiene un nivel vean ustedes los datos, ¿no? Tiene lo que se llama los fondos soberanos, ¿no? Tiene un fondo de 850 mil millones de dólares. Bueno, nuestro PIB, pues no sé si alguien tiene el dato, pero pareciera lo de andar por 900 mil millones, más o menos, no está muy lejos, pues, ¿no? O sea, un país que sí decidió que los ingresos por venta de las corporaciones no se lo iba a echar como nosotros. O sea, aquí nosotros lo echamos en gasto, en funcionamiento, nos lo comimos, o sea, todo lo que el famoso exceso de petróleo, ¿qué ha pasado? O sea, con altos precios, ¿hacia dónde se fueron los ingresos? No lo comimos, o se lo comieron, o lo que sea, ¿no? Pero el caso es que este país pudo decir, a ver, en el momento de Cantarell, ¿no? No, pues vamos a dejarlo un poquito ahí, ¿no? Pues claro que no, la crisis estaba durísima. Entonces, no, pues ahí no puede venderlo. Ahí México volvió a ser exportador. Entonces, o se hubiera podido decir, bueno, cuidemos un poquito esto, vamos a explotarlo mejor. No, la verdad se habla incluso pues, de una sobreexplotación de asentamientos, a tal punto que pues, estaban cerca de lo que venía de Cantarell era cerca de 2 millones de barriles diarios y ahorita está en 500,000. O sea, fue una caída muy fuerte de Cantarell, ¿no? Bueno, Noruega, bueno, uno puede decir, bueno, son 3 millones de habitantes, un país con ciertas instituciones, pero en todo caso ellos deciden, no nos vamos a gastar esto, vamos a poner un fondo para las generaciones futuras. Para cuando no tengamos petróleo, pues vamos a tener una manera es un país que además tiene mucha energía hidráulica, es líder incluso en esto de las emisiones. Bueno, pero entonces ellos decidieron que ese dinero que venía no lo iban a poner en el presupuesto, ¿no? Más que un 4% como máximo, ¿no? Bueno, es un caso muy interesante, ¿no? Porque entonces obviamente este país, que sí se va a ver afectado, o sea, sí, a estos precios, como yo les pongo ahí, pues están cayendo sus inversiones, ¿no? Y puede ser más fuerte la caída. Esta es una declaración de esta persona, presidenta de esta institución de planeación, ¿no? Dice, bueno, si los precios se mantienen en 50-60, las inversiones van a caer más. Pues sí, ¿por qué? Porque los proyectos en el Ártico, se ven los descubrimientos por allá, pues esos quedan fuera, ¿no? O sea, sí impacta a todos los países exportadores, ¿no? Y usted tiene razón, o sea, en Arabia Saudita, lo que pasa es que ellos consideran que pueden resistir por sus reservas, tanto de petróleo como internacionales. Sí, pues nos la jugamos, a ver quién se queda. Pues ellos piensan que se van a quedar, ¿no? Es un cálculo, ¿no? Que ya lo hicieron una ocasión, ¿no? Pero este caso es muy interesante en relación a nuestro país, ¿no? Y ya prácticamente voy a terminar. Estos impactos sobre la inversión, ¿no? Sí, claro que está habiendo CAPEX, como ustedes saben que es el capital expenditure, ¿no? Los gastos de capital, que sí están cayendo, ¿no? Están cayendo como usted decía, ¿verdad? Estos proyectos de Shell, ¿no? Que cuentan ya, son 4 millones de una oferta total, ¿no? Sería más o menos un 5%, ¿no? De la oferta total, ¿no? Y bueno, pues sí, esos precios, digamos, en estos campos, en Estados Unidos, pues son alrededor de 60, o sea, están en el límite de este momento, ¿no? Si cae más, pues traen, ¿no? Y bueno, rápidamente veamos el caso de México. Bueno, no estamos en la situación de esos países que habíamos visto, ¿no? El PIB el petróleo es nada más 6%, ¿no? En las exportaciones es 12% del total. O sea, sí hay una diferencia. O sea, México sí se despetrolizó, digamos, en su comercio exterior, en su, digamos, en el PIB, ¿no? Donde no se despetrolizó es en las finanzas públicas, ¿no? O sea, simplemente en los primeros 10 meses de 2014, 31% vinieron del petróleo, de los ingresos federales, ¿no?
En principio pues se considera que para 2015 no habría mucho problema por las coberturas, ¿no? Pero bueno, el tema es que con esto de las reformas no se va a poder captar de Pemex lo mismo que se captaba antes, ¿no? Porque cambia el régimen fiscal. Entonces México tiene que hacer una reforma en serio, que no, ¿cómo es posible que un país que se dice avanzado, diversificado, 40% del gasto público, es decir, lo que se gasta en enfermeras, en educación, en infraestructura, venga en petróleo de un solo producto, ¿no? Entonces hay un tema ahí de reforma fiscal que no se ha hecho, ¿no? Y bueno, el tema también es que la producción de crudo no parece levantar realmente, ¿no? Y que las reformas de lo que se esperaba tanto, que tanto nos dijeron, van a tardar en caso de que se concreten, pero también, digamos, a estos precios, ¿no? Bueno, ahí puse algunos escenarios, ¿no? Simplemente, digamos, ¿puede México actuar sobre los precios? ¿No? México es un tomador de precios, o sea, no influye en el mercado realmente, ¿no? Cuando México ha influido en el mercado es cuando se pone de acuerdo con OPEC. Ustedes se acuerdan, en 97-98 cayeron los precios, México estaba totalmente, casi llegó a vender a $7, ¿no? Y entonces se hizo un acuerdo muy interesante con OPEC y otros países no OPEC. Y entonces ahí sí, el petróleo repuntó y se mantuvo esa cooperación. Pero parecería que ahorita no hay muchas condiciones para eso, ¿no? O sea, no hay México de pronto a lo mejor intenta algo, ¿no? Pero podría haber algunas posibilidades, ¿no? Y luego esta pregunta, ¿no? Esta pregunta, si la baja es duradero, ¿cómo afectará la apertura petrolera? ¿No? Pues ven ustedes que todo esto, había planes muy ambiciosos, ¿no? De que llegara la inversión extranjera, de una serie de bloques, ¿no? Se esperaba 12,000 millones de dólares este año, que obviamente no se va a ver, ¿no? Está esto, los primeros, pues sí, los costos son abajo de $20, ¿no? Las compañías están viniendo, están pagando por ver, ¿no? Están este famoso cuarto de datos, ¿no? Pero este punto es muy importante, ¿no? Cuando un país abre, entra el tema de cómo negociar las condiciones, ¿no? Muy bien, ya abrí, tú vas a venir. El otro dice, muy bien, pues voy a ir si me conviene. ¿Qué condiciones me ponen? Sobre todo fiscales, ¿no? Yo mi temor es que Hacienda no resista mucho las presiones de decir, bueno, pues entonces mejoramos un poco y no importa si no pagan muchos impuestos o no pagan renta, con tal de que vengas y podamos decir que está llegando la inversión extranjera. Yo creo que es un tema que hay que cuidar, ¿no? Ya está abierto y ahí ustedes saben la ronda 0 para Pemex, la ronda 1 ahora para otras compañías. ¿En qué condiciones? O sea, ¿quién va a cuidar estos contratos para que sean en beneficio del país ya que se hizo esa apertura, ¿no? Pues es un tema, ¿no? Que sí valdría la pena ver. Y pues muchas gracias por su atención. Ya había una parte de que por ahí la dejo, ¿no? Yo les agradezco mucho y pues cualquier pregunta que yo pudiera responder con mucho gusto o que incluso pudiera responder entre ustedes, ¿no? Quizás sería lo mejor, como lo que usted planteaba hace un momento. Muchas gracias. Tengo una pregunta. El gobierno habla mucho de las coberturas que hizo para proteger el precio del petróleo, bueno, lo que ingresa al país, pero nunca dicen cuánto pagaron por ellas. Exactamente, sí son millones. Sí, bueno, sí, de alguna manera sí se mencionaron, yo no lo tengo todo, pero sí, y realmente, bueno, mira, ahí la pregunta es muy importante porque ¿en qué momento se hicieron las coberturas? Exactamente. Algunos consideran incluso que fue uno de los elementos de esta caída. Cuando un país dice, no, pues voy a cubrirme, es que está haciendo un cálculo que van a bajar los precios. Claro. Entonces ahí sería muy interesante ver creo que fue la fecha. Antes de julio. Exactamente. Sí, porque en la crisis del 2008, Carsten también hizo una cobertura, sí, fue bastante buena en su tiempo. Fue buena. Y parece que la hizo a tiempo, pero ahora me da la impresión que se tardaron en hacerla. Sí. Porque mire, si México hizo ese cálculo, decir, me tengo que cubrir porque veo que los precios, pues obviamente las compañías están haciendo el mismo cálculo y lo que puedo decir es que sí es bastante caro, o sea, son millones de dólares. Y sé por ahí algunos datos, déjenme ver si los envíos. Okay, sí. Si nos pasa por ahí su correo
Hay otras dos, bueno, no son exactamente preguntas, pero una sí es pregunta. Siempre me he preguntado por qué México ha privilegiado la exportación de petróleo en detrimento, por ejemplo, de las producciones de gasolina y las refinerías. Y llegó un momento en que éramos incapaces de producir suficientes gasolinas. Me da la impresión que no les importaba más que sacar el petróleo y venderlo, o pensaban que era un mejor negocio. Yo he encontrado por ahí expertos que dicen que era mucho mejor negocio vender el petróleo no refinarlo, pero no estoy tan seguro de eso. Realmente. Si eso fuera, nadie refinaría. Entonces, es una pregunta. Y otra es una observación que yo me acuerdo cuando la crisis de tiempo de López Portillo, que México estaba totalmente petrolizado su economía, y pedimos un montón de dinero prestado para poder sacar más petróleo. De hecho, la deuda creció de 20.000 a 80.000 millones en el sexenio. Y lo que me llamaba la atención es que cuando el precio del petróleo bajó, me da la impresión que no se veía nada de cómo se comportan los mercados y los precios. Porque me da la impresión, o sea, no lo vi en ningún lado, pero López Portillo corrió a su secretario de Pemex porque él bajó los precios del petróleo. Algo así como que se negaron a vender a los $12 que valía el petróleo en ese tiempo, pensando que alguien se los iba a comprar. No simplemente dejaron de percibir el dinero porque bajó el petróleo, sino que se negaron a venderlo y después perdieron mercado y tuvieron que rectificar. Eso fue lo que pasó también. Sí, mire, voy a empezar por este último y voy a tratar de ser muy breve para que haya las más de preguntas posibles. Efectivamente, en México, desde 38, digamos hasta 78, para decirlo, 40 años, no exportó petróleo. No era una compañía presente en el mercado y había un gran desconocimiento de cómo funcionaban estos mercados, ¿no? Entonces, efectivamente, estaba Díaz Serrano y él fue el que, pues de alguna manera estaba conectado, según ustedes que tienen negocios con Bush y todo eso, en la industria petrolera, fue el que en el escritorio levantó las reservas de México de 10.000 que había, no sé cuántos, que dijo que no hubo cálculo, etc. ¿no? O sea, algo sabía. Y efectivamente, o sea, él se dio cuenta de que el mercado estaba cambiando, entonces dijo, no, pues hay que bajar los precios, porque si no, pues no vendemos nuestro petróleo, el mercado está así. Pero, pues sí, había un comité por ahí y dijo, no es posible que se bajen los precios y para afuera, ¿no? Usted tiene toda la razón en esa parte de la historia, ¿no? Y también en que la primera razón fue decir, no, y no les vendemos nuestro petróleo si no nos compran a tal precio. La gente se rió, ¿no? Diciéndole, pues no te lo compramos y compramos en otro lado, o sea, el mercado se está cayendo. Y los precios para abajo, ¿no? Y fue una... Ustedes, bueno, los más jóvenes aquí no recuerdan esos periodos graves, pero fue una historia muy dramática para México porque efectivamente quedó endeudado y... Sin mercado. Exactamente. Y bueno, pero después fue donde México recompuso, fue donde sí se reaccionó de alguna manera, se creó PMI Internacional, empezó a haber gente que entendía un poco más de esto y luego empezó a tener una relación con la OPEP, porque cuando México en esos años del primer shock, México, algunos recordarán que se hizo el primer programa de energía y se hizo con la hipótesis de que los precios iban a aumentar de 80 a 2000, 5% en términos reales, ¿no? O sea, se esperaba que el precio se fuera a eso. Por eso temas de la previsión, y ahí se hicieron una serie de cálculos muy fuertes, obviamente que eso no correspondía, ¿no? Pero en todo caso esta parte de la historia realmente es muy interesante. Es interesante y un poco de risa porque habla de la falta de preparación de estas gentes que tenían altas responsabilidades. Pues sí, y de pronto algunos consideran que estamos un poco en la misma situación, ¿no? Y luego también en esos años otro elemento es cierto que empezó a haber una relación con la OPEP, porque durante cuando México regresó al mercado, con esta hipótesis de que los precios iban a aumentar, México hizo no, yo solo puedo, yo me meto al mercado y la verdad no le dio importancia a la OPEP, ¿no? Cuando cayeron los precios, entonces sí empezó a haber una relación con la OPEP, que se concretó en esta 97-98. O sea, yo creo que pues, uno esperaría, ¿no? Y ahí es donde quizá el papel de las instituciones, cómo hacer que cierto conocimiento, incluso de tipo histórico, pues esté presente ahora, porque se nos puede venir un periodo, repito, es una de las hipótesis que el precio se mantenga mucho tiempo porque hay condiciones para ello, ¿no? En fin, y lo otro, discúlpeme, si esto del crudo versus
Pues sí, miren, lo que pasa es que muchos consideran que el negocio está en el crudo, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente si los precios, si lo que uno invierte, digamos, está en 10 y el petróleo está a $100, pues el negocio está ahí, ¿no? Pero con ese razonamiento, pues efectivamente México se fue quedando con problemas en el sistema de refinación. No se adecuó, no se modernizó y pues la famosa refinería, creo que en las bardas quedaron, ¿no? Hemos superior la capacidad de los grandes proyectos. Ahora es cierto que digamos, los niveles de rentabilidad de la industria de la refinación no son los mismos, ¿no? Incluso muchas veces pues es cíclico y no es, muchos consideran que no es la mejor inversión, pero cuando hay una integración, pues sí, porque se entiende el petróleo y de alguna manera un mercado como el que tiene México, a tal punto que ahora pues estamos importando más del 50% de las gasolinas, como usted decía, ¿no? En fin, este es un gran tema. Muchas gracias. Ángel, pues muchas gracias por la plática, ha sido bastante interesante e importante. Veo que nos presentas una serie de elementos como para tener una idea de los posibles precios del petróleo, pero tú mismo pues no tendrás, ¿no? Una cierta estimación de lo que podría ser. Sin embargo, es algo muy importante pues para pues, todas las empresas de un país o del mundo e incluso para un país como México, productor. Es decir, las políticas que tiene que adoptar México pues van a estar en función precisamente de este tipo de cosas. Por lo tanto, pues sí sería interesante, realmente no hay un elemento o elementos como para que podamos tener una estimación dentro de cierto rango, ¿no? Acerca de lo que podría ser el precio del petróleo en los próximos años. Yo creo que la verdad, perdón, te tengo aquí ese es un gran tema y que yo lo que sugeriría es, sí hay una serie de incluso empresas, bancos, instituciones públicas que están haciendo esto porque tanto para países consumidores como productores y empresas, el precio del petróleo es un elemento fundamental para el cálculo de proyectos, de presupuestos, de todo. Entonces, lo primero sería que pues de pronto hacer una labor, pues, digamos, de recopilación, ¿no? En los lugares, y sí se conoce, yo ahí les podría pasar algunos pero bueno, también tenemos que hacer un esfuerzo propio, ¿no? También ver, por ejemplo, estoy seguro de que en Pemex debe haber, o en el Instituto Mexicano del Petróleo, o en Pemex Internacional, ¿no? Deben tener algunos trabajos de ver cómo se viene esto. La verdad, ahí tengo menos, a veces es más difícil conectarse aquí con las personas que hacen cosas, pero yo creo que también habría que buscar por ahí, pero algunos elementos entonces, ¿no? A esos precios hay un tema de la producción, digamos, de la inversión. En poco tiempo es posible que empiece a caer la producción, que es lo que esperan Arabia Saudita también, ¿no? Es decir, bueno, ahorita hay una sobreoferta, ¿no? No se puede reducir de un día para otro, pero llega un momento en que se deja de invertir y empieza a caer la producción, como ya pasó, digamos, ¿no? Entonces, eso es un elemento, ¿no? O sea, seguir, digamos, hay datos sobre las inversiones que están haciendo, quién las está haciendo, qué empresas, qué países, y cómo se está reflejando eso en la producción, ¿no? Y entonces ahí empieza ya a ver algunos, ven ustedes que en alguna de las proyecciones se leía, y parecería que más o menos hay un cierto consenso de que este año los precios pueden llegar a 70, no para México serían como 50, ¿no? Lo cual ya sería una cosa increíble si es así, ¿no? Por esto, ¿no? De que de pronto es posible que se dé una situación en la que pues, el mercado, digamos, reaccione y diga que esos precios pues, se está poniendo en peligro inversiones, niveles de producción, etcétera, pero pues, hay mucha incertidumbre al respecto, ¿no? Sí. O sea, bajos precios implicaría también... Bajos precios también implicaría un posible repunte en la economía a nivel mundial, porque los países dependen también
bastante el precio, entonces si baja el precio del petróleo, o sea, los insumos para su producción, pues implicaría un repunte del crecimiento. Por lo tanto, a su vez eso causaría pues una mayor demanda. Entonces, todo eso, ¿no? Implicaría que el precio del petróleo pues tenga, digamos, un cierto nivel, o sea, las curvas de oferta y demanda, ¿no? No tenemos elementos como para tener una estimación. Yo les planteaba, miren, hay algunas instituciones que sí hacen estudios que siguen todo esto. El caso del Fondo Monetario Internacional tiene estudios muy detallados. Por ahí hay un documento muy interesante sobre eso exactamente, ¿no? El tema es que las previsiones del crecimiento, si quieren ustedes ver eso, algunos, no sé dónde, yo me estoy robando, creo, algo que está, ¿no? Recuerdan ustedes esta gráfica, ¿no? Esta, ¿no? Bueno, pues las previsiones del crecimiento no se prestan para mucho optimismo, digamos, ¿no? O sea, no se ve que a nivel de la economía mundial, claro que algunos países están en situaciones diferentes, ¿no? Incluso, bueno, aquí es donde está el efecto de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos está creciendo, otra vez está, y parte de ese crecimiento tiene que ver con la energía, con el petróleo, con el gas, ¿no? Pero Europa no parece. Ahora, tienes tu razón, o sea, no se veían esos precios en julio, y es probable, sí, como yo les decía, los países, hay países que se ven beneficiados, países importadores, se ven beneficiados digamos, el tema de la inflación, el tema del crecimiento, sus equilibrios externos. ¿Por qué? Porque la factura petrolera se les cae, ¿no? Los países europeos todos son importadores, es un tremendo impulso para su economía. Pero pues me sorprende, claro que estas previsiones a lo mejor no toman en cuenta todavía esa caída de los precios, ¿no? Pero pues ven ustedes que se ve aquí, digamos, son previsiones del crecimiento del PIB, ¿no? Si entiendo bien, las que se hicieron en junio, ¿no? Y digamos, pues, más bien una situación muy, digamos que no se ve un repunte de la economía global, e incluso los países que estaban creciendo, pues creciendo menos, ¿no? La India, China, otros, Brasil, que no crece este año, Brasil, ¿no? Prácticamente, pero tienes tu, yo casi propondría. Allí en el 2014 sí se vería un aumento con respecto a 2013. Sí. Ahora, quizá lo que yo propondría es que a lo mejor, ¿por qué no hacer una pequeña reunión de trabajo en el cual llegara con algunos elementos para decir, bueno, estos factores son los que pueden. Pero predecir un mercado especulativo es algo, predecir los precios de un mercado especulativo es como querer predecir los de la bolsa, ¿no? O sea, sí, si yo pero quiero hacerlo mejor un millonario los mercados de futuro y especulando con esos instrumentos. O sea, pero el ejercicio se tiene que hacer, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque las empresas lo necesitan, los gobiernos lo necesitan. A corto plazo quizá. Y luego, otro elemento es precisamente las curvas. ¿Cómo se están? Porque esas curvas cambian casi diario, ¿no? Pero esas curvas de oferta y demanda yo nunca las he visto. O sea, el precio lo determina el mercado, hay cierto equilibrio entre la gente que compra y venda, pero esas curvas, o sea, no se puede hacer nada con esas. Pues, vamos a ver, sí. Sí, es todo un tema, pero miren, de pronto, ¿no? ¿Por qué no intentar un ejercicio, digamos, ¿no? Bueno, yo me uno, ¿no? Si ya se están dando un café o por ahí un cubículo y intentamos ahí ver, porque sí es muy interesante, o sea, imaginen ustedes que de pronto pues llegan con su posgrado, doctorado a PMI y les dicen, oye, pues dinos algo, o qué tenemos que tomar en cuenta, y pues, ustedes tienen que elaborar algo y decir, bueno, mira, pues estos son los factores que se consideran. Y claro que hay mucha incertidumbre, ¿no? Atinarle a eso, como usted dice, ¿no? Ojalá pudiera, no sé, perdón.
Sí, doctor de la Vega, pues muchas gracias por el seminario que está lleno de datos con un sabor agridulce, yo diría, porque por una parte estamos viendo que hay un panorama pues, muy incierto hacia el futuro, pero por la otra pues nos mostró usted crisis de las que se ha sobrevivido, la economía se ha podido recuperar. Entonces eso es muy interesante. Pero yo quisiera que nos platicara acerca de dos aspectos, aunque sea muy brevemente. Si ampliamos el concepto de petróleo al de combustibles fósiles, ¿de qué manera el gas, que muchas veces proviene precisamente de la misma fuente y que se tienen muchas esperanzas en el gas como energético, de qué manera el hecho de que pudiera aumentar mucho la producción de gas podría influir sobre los precios del petróleo? ¿O qué se ha visto hasta ahora en esa dualidad? El gas contra el petróleo. Están apareciendo nuevas tecnologías para sacar mucho más provecho al gas. Y entonces, ¿de qué manera ese factor incide sobre este panorama? Y el segundo es que el tema de esta miniserie va a ser energía. Y se van a ver también otras fuentes de energía como la fotovoltaica o la eólica, y se van a revisar algunas cuestiones de este tipo. Pero el petróleo, a diferencia de esas otras fuentes de energía, es un material, es una materia prima, con muchas aplicaciones. ¿Sí? A diferencia de los vientos o de la luz solar, se puede convertir en plásticos, se puede convertir o sirve para asfaltar. Y eso también hay un mercado. Entonces no sé si ese mercado sea muy pequeño en relación con todo lo que vimos, o sea un mercado significativo, y de qué manera incidiría este segundo factor, si lo consideramos como energético, de qué manera modifica el panorama. Muchas gracias. Sobre la segunda pregunta, quizás usted tenga algunos elementos adicionales, ¿no? Sobre la segunda pregunta. Bueno, yo sé que petróleo se usa por bueno, pero no soy. Pues sí, en todo caso creo que es un buen... Pero es una buena pregunta. Sí. ¿Qué tanto influye en el precio su uso para los plásticos, fertilizantes y todas las demás cosas? Sí, yo prácticamente la dejaría como una muy buena pregunta. Tengo algunos elementos, pero la verdad más bien creo que hay que, pues, tema de investigación, ¿no? Pero sí es muy bueno. Sobre la primera, sí, el tema del gas es ahora el tema. Generación de electricidad, el gas no entra ahí con fuerza, está entrando mucha fuerza en México y en el mundo entero, ¿no? Ahí lo que yo podría decir es, en relación al petróleo, es durante mucho tiempo había una conexión. El gas no parecía lo más importante y parecía que estaba muy ligado al petróleo, entonces había una conexión muy directa entre los precios del petróleo y los precios del gas. Pero ha habido una desconexión reciente, sobre todo después de lo que está pasando en Estados Unidos. Y empieza a haber incluso un cierto, como ustedes saben, hay un mercado mundial del petróleo, pero no hay un mercado mundial del gas. Es más regional, América del Norte, Europa, porque el petróleo, el gas hasta ahora pues son gasoductos, y entonces ahí es donde se crean los mercados, ¿no? No se mueve mucho el gas, ya se empieza a mover cuando se empezó a mover mucho con el gas natural licuado, entonces ya se decía, pues también se puede mover, y entonces ya se rompe esa determinación de los mercados regionales, ¿no? Pero por otras razones sí empieza a haber esa desconexión en los precios, ¿no? Y precisamente por esta penetración del gas en muchos usos, incluido la petroquímica, ¿no? O la gasoquímica, digamos, pues la parte del petróleo está reduciéndose, la parte del petróleo, digamos, en beneficio del gas. O sea, no se da una transición que estudia Margarita, por cierto, digamos, de los fósiles a las renovables, ¿no? A lo mejor Margarita se va a quedar sin objeto de estudio, ¿no? No se crea Margarita. Pero, digamos, lo que sí se ha dado es una transición dentro de los fósiles, ¿no? El carbón empezó a regresar, pero de pronto pues es el gas y Estados Unidos exporta carbón a Europa porque tiene gas, sean cosas muy interesantes. Pero lo que sí se ha dado es una cierta transición dentro de los hidrocarburos, o sea, el gas, ¿no? Y el petróleo, pues de pronto, sobre todo en usos energéticos, está dejando.
yo creo que la verdad son preguntas que quedan aquí ahora y que habría que profundizar más en todo. Muchas gracias. Creo que estaba por allá. Bueno, solo quiero hacer como una anotación. Estamos viendo ahorita varios factores de especulación y tal, pero también creo que todos los años que se han marcado y que se han estado viendo, hay que tener en cuenta también que algo que ha roto esa especulación han sido los conflictos bélicos, y sobre los cuales también se puede hacer, creo que, una analogía entre lo que se tiene de los datos sobre este movimiento y lo que conflictos bélicos pasados han llegado a marcar para terminar con esa especulación y mantener hasta cierto grado los precios. La guerra del Golfo, un tanto la guerra de Irak, bueno, ha habido varios, ¿no? De hecho, la conexión de Rusia con Ucrania, Con Ucrania, eso también está involucrado aquí. Sí, sí, buen comentario. Sí, también muchas gracias por la plática y sobre todo el ofrecimiento de tantas revistas. Yo creo que vamos a... Sí, no siempre uno pues, trae tantas cosas porque es mucho peso esto, pero sí, creo que es muy bueno tener una revista de estos. Bueno, al menos yo creo que siento que soy muy olvidadizo, o sea, que ha habido 5 veces un desplome de precio del petróleo de más de 30% en los últimos 30 años, yo que son varios, ¿no? Pero que como que se nos olvidan, pero como estas gráficas, como que siempre lo que nos importa es la economía, y eso creo que no hemos desprendido a nivel mundial. Lo que me preocupa es, por ejemplo, por el bajo precio, y que muchos países van a beneficiar de bajo costo de hidrocarburo o petróleo, y que a lo mejor va a desprender su economía. Pero ¿qué hay con lo de cambio climático? Entonces, que ha estado relacionado, ¿cómo piensan los de IPCC este tipo de mercado que está a la baja? Si hay algún control, ¿qué es lo que debemos hacer para, pues, no, digamos, reducir los esfuerzos que estamos contra el cambio climático? No sé si tenga algún dato acerca de esto. Mire, ese es otro realmente tema muy importante. Varios cosas quedan fuera, ¿no? Al esfuerzo yo soy sensible, por ahí se mencionaba que estuve en este proceso de elaboración del 5º informe del IPCC. Y, por cierto, usted, una pequeña corrección sin importancia, pero usted mencionó que yo estuve en el grupo 2 de mitigación. El grupo de mitigación es el 3, ¿no? El grupo 3 de mitigación. Y efectivamente estuve ahí en el capítulo de sistemas energéticos, ¿no? Miren, ese informe, esas son cosas muy interesantes, ¿no? Se terminó de elaborar precisamente antes de la caída de los precios. El último informe fue en abril del año pasado, mitigación precisamente. Y luego ya lo último, pues fue saliendo en julio, agosto. Entonces, no había para nada esa idea de que los precios del petróleo podían encontrarse a estos niveles. Entonces, pues sí, esta idea de que nuevos comportamientos en relación al consumo de gasolina, por ejemplo, ustedes vean en Estados Unidos, la caída del precio es muy importante, la caída del galón de gasolina en Estados Unidos, pues ahí sí hay una relación entre el precio del crudo. Aquí no, aquí nosotros no, por razones fiscales, ¿no? Aquí la gasolina se capta todo, ¿no? No es un mercado libre. Exactamente. Digamos, entonces eso, pues obviamente en Estados Unidos el transporte individual, el uso del automóvil, con esos precios, pues hay un elemento adicional para seguir consumiendo o incluso para modificar comportamientos, ¿no? Pero también el tema de las renovables. O sea, uno de los temas importantes del IPCC era decir que las renovables empezaban a ser en buena parte rentables, ¿no? La eólica, incluso, en fin, varias formas. Y el capítulo que es el capítulo 7 por cierto, si les interesa, ustedes pueden bajar todos los materiales del IPCC, el último informe íntegro, los 3 grupos, los informes adicionales. Cada grupo hizo un informe como de 1000 páginas, que no los vamos a ver todos, ¿no? Pero siempre hay un resumen de todo el informe, de 30 páginas o 40, y después de cada capítulo hay un resumen
Entonces vale la pena. Entonces ustedes pueden bajar todos los materiales del IPCC de www.ipcc, International Panel for Climate Change. Entonces www.ipcc.ch. Si ustedes ponen eso, van a bajar todo, pueden bajar todo, es muy interesante. Ustedes saben, CH no es ni por China, ni por Chile, por Suiza, ¿no? Confederación Helvética. Entonces, yo les recomiendo mucho esta pregunta, la verdad es muy interesante, ¿no? Porque efectivamente el grupo hizo un informe muy detallado de las diferentes formas de energía, incluso las fósiles, ¿no? Pero sobre todo de las renovables, porque está la idea del cambio climático, de demostrar que hay una relación entre la actividad humana, la temperatura, las emisiones, la temperatura, y que es posible encontrar trayectorias de crecimiento estas de bajo carbono, porque están las tecnologías, ¿no? Ese era el gran mensaje del IPCC, ¿no? Pero decir, ahí están las tecnologías, pero también son rentables, es un paso que quizá ahora se ve cuestionable, ¿no? Porque los cálculos efectivamente todos pues tienen que ver con precios del petróleo muy elevados que a lo mejor se iban a mantener en ese nivel, ¿no? Porque no se dije que cayeron. Por ejemplo, después de esta gráfica de las commodities, el petróleo se decía, no, pues hay elementos por ahí entre geopolíticos, ¿sí? Se van a seguir dando la torre por ahí en el Medio Oriente, todos los precios, ¿verdad? Lo que usted decía un poco de los conflictos, ¿no? Pues resulta que no. Entonces yo creo que ahí hay una relectura de esos materiales. Por ejemplo, hoy el IPCC hizo un informe muy importante de energías renovables, el SRRN, Special Report Renewable, SRRN. Si ustedes se interesan, es un informe muy completo de cada una de las renovables. Pero sí, mucho tenía que ver con decir, pues están emergiendo ya económicamente esas formas de energía, y si no, los gobiernos por ahí están apoyándolas, etc., ¿no? Pero ustedes saben que cuando regresan los hidrocarburos a bajos precios, los gobiernos dicen, bueno, pues ahí tenemos ya petróleo y gas, lo que ya pasó después del segundo shock, ¿no? Cayeron los presupuestos de investigación, cayeron todo eso. Eso puede ser, qué bueno que usted plantea este punto, profesor, porque en esta idea de que los precios de pronto se pudieran mantener así bajos, ¿no? Pues eso va a impactar los proyectos, los presupuestos de investigación en energías renovables o en eficiencia energética, pues eso así es lo que sucede. Entonces yo creo que es realmente un gran tema. Fíjense que yo no he tenido tiempo de buscar, digamos, si se ha hecho recientemente. Yo seguí todo esto hasta que terminó, hasta septiembre, empezó después un poco, trata de curarse mentalmente, haber estado en eso, ¿no? No en términos periodísticos, pero de carga, ¿no? Pero sí, yo voy a tratar de ver si hay por parte del IPCC análisis de sus informes en esta nueva perspectiva. ¿En qué quedan sus informes, no? Pues que sí es demostrar que hay esta relación, que este tema de la adaptación que es muy importante, que hay que dirigir recursos, y luego la mitigación que tiene que ver con las energéticas renovables y una menor utilización de los hidrocarburos, ¿no? Como parte de todo esto. Pues de pronto, sí, yo creo que tiene razón. De nuevo, otro tema por ahí que no hay, digamos, no se profundiza en la respuesta, pero que queda yo creo que una muy buena pregunta en esta sesión. ¿No hay por ahí alguna otra? Nada más para, sí, por favor. Para no dejar abierto lo que comentaba del gas, ¿cómo se podría comparar? No sé si usted tal vez me podría dejar, pero no se podría hacer con una curva de elasticidad de precios cruzados. Nosotros sabemos que cuando un bien va partiendo de manera particular, de manera general, se va a observar lo que es menos elástico. En el caso del gas, por ejemplo, gas A, gas B, gas C, gas C, se puede observar cierta elasticidad porque se está observando de manera particular, pero hablar del gas en general es menos elástico. Entonces, tal vez una manera que se podría observar cómo incidirían los cambios en el precio del gas y el petróleo, pues sería elaborar una curva de elasticidad de precios cruzados, ¿no? Y entonces ya se podría observar si el incremento, además de ciertos sectores, si el incremento de los precios del petróleo incide en un efecto de ingreso un efecto de ingreso
para el incremento de la demanda de gas para ciertas actividades en ciertos sectores, y tal vez no sé si de esa forma podría solventarse un poco la cuestión de observar la complementariedad entre el sector, ¿no? Ver si realmente es un efecto sustitución o en algunos sectores podría ser hasta un complemento, ¿no? Entonces podremos observar esos aspectos. No, pues adelante, intentarlo. Y hay elementos para hacer esto en ese sentido. Bien, no hay más preguntas. Bueno, pues entonces quiero agradecerle nuevamente al doctor de la Vega su amable asistencia y la extensa explicación que nos dio, y entregarle este reconocimiento por el seminario. Muchísimas gracias. Doctor, aquí lo tiene. Muchísimas gracias, me agradezco muy bien. No, pues valoro mucho, la verdad, venir y muchas gracias. Touch is cold under the